Bueno, el título del mensaje de esta noche es Comunicación Positiva. Y vamos a leer una porción bíblica donde vamos a ver que las lenguas y los dones, esto nos va a llamar la atención, solo con fines de edificación espiritual fueron puestos por Dios en la Iglesia de Cristo para justamente llevar adelante una comunicación, en este caso del Espíritu Santo a la Iglesia, pero positiva, nunca negativa. Bueno, va a ser lo que va a atrapar seguramente nuestra atención esta primera lectura. Vamos a analizar un poquito, pero no nos vamos a centrar en eso en el mensaje, sino en la comunicación que es positiva, la comunicación que Dios quiere que tengamos entre nosotros y nosotros para con otros. Dice 1 Corintios 14:9, dice así: así también vosotros, si por la lengua no diereis por la palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extraño para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Oramos. Señor, oramos con gratitud en esta noche, dándote gracias por estar reunidos para aprender. Danos esa gracia para oír como los sabios, un corazón dócil, moldeable, por tu palabra, por la acción silenciosa y profunda del Espíritu Santo. Líbranos del mal también, de toda obra de los demonios, de hombres malos y prejuicios personales que nos impidan recibir la revelación clara de tu palabra. Señor, danos esa mente madura para pensar con madurez, ser ajenos a la malicia, a la mala intención y por el contrario, ingenuos para la maldad, al contrario, pero al mismo tiempo una madurez, una firmeza, una convicción profunda en tu verdad que no pueda ser movida por ninguna clase de experiencia o manifestación rara, ni siquiera por lo que algún otro pueda opinar, sino más bien por lo que tu palabra dice simplemente. Padre, encomendamos en tu mano a tu siervo que va a predicar tu palabra, para que todo aquel que oiga, sea que está aquí presente o oyendo esto luego en las redes, pueda hacerlo también en plena libertad y atesorando tu verdad de manera especial. En el nombre de Cristo, y todos decimos, amén. Bueno, tome asiento. Veo qué porción interesante esta que acabamos de tomar. Justamente el hablar en lenguas. Algo que más de uno tiene la inquietud de saber. Me parece perfecto que con sinceridad pregunte. Pero siempre que pregunte con la intención de aprender, no de contender.
porque ya de por sí le digo que eso no es comunicación positiva, sino negativa. ¿Mm? Porque lo que acabamos de leer tiene señalada una parte donde se anima a las personas, mayormente las que recibían esto en Corinto, que si van a anhelar dones espirituales y abundan en ellos, que sea para edificación de la iglesia, punto. Ahí está la clave. Ustedes pregunten, ¿las lenguas que alguno habla edifican la iglesia o simplemente completan una especie de área indefinida que hacen algo pero que nadie aprovecha? Pregúntese esto, piense con madurez, no como niños que se aferran de cualquier ilusión, de cualquier cuento. Los niños hacen esto, ¿no? Ven un cuento, ven una historia, un fantasma y en su mente creativa dibujan, ilustran cosas y piensan cosas de las maneras más extrañas. Algunas lindas, algunas feas, otras inútiles y algunas graciosas. Bien, no así los adultos, que tienen una mente aplomada, mayormente los cristianos que tienen una mente centrada, ¿dónde? En las Escrituras, si es que piensan pensar con madurez. Pero Pablo lleva a los corintios a una reflexión primero. Escuchen, les dice, todo idioma en la tierra tiene sentido. Nadie que habla sin sentido. Punto, primer punto. Hay muchas clases de idiomas y dice, y ninguno de ellos en el mundo carece de significado. No hay palabras como bla, 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 que diga, bueno, no sé el significado, pero son un idioma. Cualquiera de nosotros puede articular fonemas y hablar y emitir sonidos y decir, bueno, es el idioma que yo hablo. Bueno, pero no tienen significado. Pablo está fijando la atención, miren, en el mundo pasa esto, hay muchos idiomas, todos tienen un significado. Ahora, si yo ignoro el valor de las palabras, ¿de qué me sirve que me hablen? Voy a hacer como que me está hablando un extranjero. ¿No le pasó encontrarse con un extranjero que no tiene ni idea de lo que habla? Y es un idioma que usted sabe, por ahí es un país limítrofe, como el de Brasil, que le habla en portugués, o el paraguayo, que bueno, habla en español, pero también puede hablar en guaraní, no entiende nada. ¿Verdad? O si no, bueno, alguno que está por allí que habla en quechua. Nada tampoco, ¿verdad? O algún europeo que habla en algún otro idioma. Nada, porque no sabe, a lo sumo inglés por alguna palabra suelta por ahí por escuchar películas y traducir, pero le dice a la iglesia y le explica, ustedes si quieren dones, anhélenlos, pero que sirvan para algo. No que sean algo que rellena un tiempo, llámese de ministración, llámese de oración, llámese de lo que se llame. Ahora, Pablo establece muy bien esto aquí, o sea, Dios, por medio de Pablo, dice, si alguno va a hablar en lenguas, pida poder interpretarla a Dios. ¿Por qué? Porque al final, si yo inclusive le hablo en lenguas, pero no entiendo lo que hablo, ¿para qué sirve? No, bueno, Dios sabrá, pero la Biblia dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu héroe, pero mi entendimiento queda sin fruto, o sea, que mi entendimiento no se edifica, quedó hueco. Bueno, pero yo hablo en lenguas, me las dio Dios, pero si tu entendimiento, si tu mente no recibe alguna información útil, no es una comunicación positiva, algo que agregue conocimiento. ¿Qué pues? Bueno, si hubiese alguna interpretación, bueno, allí sí, ore en el espíritu, un lenguaje que no entiende, pero la traducción al español, al lenguaje que sí entiende y que su mente sabe procesar, ¿sí? O haga lo mismo, cante en el espíritu, pero también cante en lenguas, pero de manera tal que entienda una cosa y la otra. Es como, a ver, como hacen algunos predicadores, ¿no? Que predican en inglés y predican en español, el traductor, ¿no? Al mismo tiempo en el púlpito, predicadores simultáneos. Bueno, Pablo les trae ese ejemplo, ¿no?
Porque en realidad si lo único que haces es bendecir con el Espíritu en lenguas, el que te escucha como simple oyente ni siquiera puede decir amén porque no entiende nada. No hay una comunicación positiva. No sabe lo que has dicho. El verso 17 dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro es edificado. O sea, vos te quedás solo con lo que hablaste y con lo que entendiste, pero el de al lado, ¿qué? Fíjense cómo nos detenemos a esto, ¿no? Para ver, no estoy juzgando a nadie, simplemente le estoy llevando a la mente a que piensen con madurez como Dios lo enseña. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo no estaba negando esto, sino él tenía este don, el de hablar en lenguas. Pero, dice él como maestro, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, en un lenguaje comprensible, que todos puedan comprender, que hablar 10.000 palabras en lenguas. Prefería eso. Fíjese que la proporción es muy grande. 5 a 10.000. No es 5 a 100, 5 a 10.000. ¿Pero para qué? Para enseñar también a otros. Ese es el objetivo cuando Pablo abre la boca. Que sea para edificación, que sea para provecho. Esa es la idea. Hermanos, le dicen, no seáis niños en el modo de pensar, no piensen de manera infantil, no piensen con ilusiones, con interpretaciones personales, sean honestos con ustedes mismos y no traten de mistificar todo, sino cíñanse a lo que Dios les da. Entonces ahora vean, esto está dado en un contexto cuando no había Nuevo Testamento. Ahora tenemos Nuevo Testamento. O sea, que para colmo sería menos que necesario hablar en lenguas. ¿Por qué? Y porque ahora tengo la Biblia, la cual la puedo leer y explicar, y recibe mucha edificación la iglesia antes que yo me ponga a hablar en lenguas o cualquiera de ustedes se ponga a hablar en lenguas. No estoy criticando al que habla en lenguas, sino que le estoy dando el lugar que Pablo dice que tiene, que Dios dice que tiene. Para si alguien te cuestiona, ¿ustedes creen en lengua? No, yo creo en lo que dice la Biblia. No, bueno, pero a mí Dios, está bien, yo no te condeno, pero no sirve lo que haces si lo haces fuera de lugar. Si nadie recibe, no, bueno, pero ¿quién sabe lo que Dios está haciendo? Nadie, entonces no sirve. Bueno, pero Dios puede hacer las mismas cosas sin que hables en lenguas y nadie te entienda. ¿O no? Por eso, no metamos en el plan de Dios algo que Dios no dijo que iba a hacer mientras vos o yo hablamos en lenguas. Bueno, pero ¿quién sabe? Y también ¿quién sabe cuántas cosas hace Dios mientras yo me cambio, mientras yo me saco el saco, o abrazo a alguien, o le doy un beso a alguien, o miro a alguien, o oro por alguien, o salto, o me agacho, o me levanto, qué sé yo, cuántas cosas puede hacer Dios. ¿O no? ¿Sí? Tenemos que ser maduros en la manera de pensar. No niños. Los niños divagan, los niños inventan, los niños creen cosas y hay adultos que creen cosas. Bueno, pero yo creo la Biblia. Bueno, crea lo que leemos, ¿sí? Ahora, saltando al verso 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, o sea, todas cosas que comunican verdades. Alguien que recibe un salmo, alguien que tiene una enseñanza bíblica, una doctrina fundamental, tiene lengua, algo en un idioma que tiene una interpretación que nosotros no conocemos, o una revelación no nueva, sino de lo que Dios ya reveló. ¿Tiene interpretación? Bueno, todo hágase ¿cómo? Para edificación.
Pero no haga esta edificación una cuestión mística, eso es lo que quiero decir. Bueno, pero yo lo hago, pero Dios hace como Él quiere. Ya sé que Dios hace como Él quiere, pero a nosotros se nos da la responsabilidad de que lo que hablamos y comunicamos, sea en español, en inglés o en lenguas desconocidas, que lo hagamos sabiendo que el oyente recibe algo que puede incorporar a su entendimiento de manera concreta y práctica. ¿Está? Si alguno habla en lengua extraña, si lo va a hacer, dice, esto por 2 o a lo más 3, no todos, 2 o 3, y por turno. O sea, no es que según el Espíritu lo mueve a uno, lo saca al otro, no, sino 1, 2, 3, listo, por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Está? Bueno, eso ven que es una manera a veces que se ha manoseado un poco, se ha abusado. No se ha remitido uno a obedecer a Dios, sino a obedecer a lo que uno entiende podría llegar a ser Dios a través de, lo cual no es correcto como claramente acabamos de leer. Y no es compleja la lectura, nosotros la vamos a complejizar o la vamos a hacer difícil cuando no queremos aceptar la sencillez de la palabra del Señor. Eso le pasa a los incrédulos también, que no aceptan que la salvación sea por gracia mediante el sacrificio de un hombre, Dios, en la cruz. Que de esa manera, simplemente sin hacer nada, un hombre puede ser salvo, si se arrepiente de sus pecados, ¿no? No, pero es tan sencillo como eso que no lo pueden creer. Bueno, con las lenguas pasa lo mismo. Es tan sencillo sujetarse a la palabra de Dios que los que piensan cosas extrañas no lo pueden, no quieren orgullosamente, resisten la verdad de someterse a esta cosa sencilla, de callarse la boca si no sirve para nadie. ¿Por qué? Y porque a veces la vanidad, la supuesta idea de un mayor grado de espiritualidad, porque tiene dones, porque tiene esto, cuando la iglesia de Corinto de espiritual no tenía nada, sin embargo tenía los dones. O sea, nunca, ni siquiera el don de la predicación, que es el don de profetizar también, nunca lo asocie directa e inseparablemente de la espiritualidad. Una persona espiritual como Pablo puede tener lenguas y profecía, pero no necesariamente el que tiene lenguas y profecía es espiritual. La iglesia de Corinto tenía esto y era un desastre, hacían una manipulación de los dones horrenda. Y nosotros estudiamos la iglesia de Corinto, una iglesia muy complicada. Tenía pecados muy graves y sin embargo los dones andaban por ahí dando vueltas. O sea, nunca asocie espiritualidad con dones espirituales. Nunca, nunca. O sea, una persona espiritual puede tener dones, bueno, sabrá Dios. Pero nunca haga al revés. ¿Sí? Bueno, está. No vamos a quedarnos hablando con las lenguas porque vamos a hablar de la comunicación positiva. Vimos cómo las lenguas fueron positivas cuando fueron más que necesarias. Por ejemplo, ahora, alguno puede preguntar, ¿y una corrección fuerte, una predicación incisiva, chocante, puede de alguna manera ser bíblica? ¿Fue una manera de comunicar positivamente? Veamos qué dice la Biblia, no opinemos. Yo dije que la corrección fuerte es necesaria para el establecimiento de la verdad, a veces, ¿no? 2 Corintios 10:8. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Como diciendo, guarda que así como escribimos, así vamos a hablar de forma presencial. Bueno, ¿y cómo hablaban en forma virtual o a través de las cartas? De manera dura y fuerte.
Y Pablo decía, esto así va como va. ¿Y esto para qué? ¿Es para destruir a la gente, para el oyente? No, es para edificación, con autoridad delegada de Dios y no para destrucción. Por supuesto, es parte de la responsabilidad del predicador de turno saber ejercer esa autoridad y esa fuerza de manera proporcionada, responsable y acotada a alguna circunstancia, algún momento. No ser un perro ladrador, ¿sí? Que todo el día está gritándole a la gente. No. Es lo mismo que un policía. Un policía tiene la responsabilidad de usar la fuerza. ¿Cuál? La fuerza que le brinda el arma de fuego para un momento donde hay fuego cruzado, donde hay delincuentes armados y donde la fuerza del Estado tiene que traducirse a través del arma del policía para neutralizar al delincuente armado, violento y peligroso, que quizá mató o mataría a alguien. El policía no anda disparando a todo el barrio, no, porque si no sería un policía fuera de sí, irresponsable, y por supuesto estaría preso. Pero de otra manera, el Estado es el que lo respalda para que cumpla esta función de manera responsable y la fuerza la ejerza en momentos puntuales cuando es necesaria. ¿Está bien? Una forma de entender la autoridad y la fuerza de la autoridad cuando hay un desacato. ¿Y en la iglesia cómo sería, pastor? Porque con un arma no va a andar, y no, más vale. Pero sí está la disciplina eclesial, ¿cierto? Está la confrontación a través de la verdad y la autoridad del ministro. Pablo le decía a Tito, repréndelos duramente, dice, para que todos teman o para que se sujeten, ¿no? Pero esto no era todo el tiempo, era en un momento al que se pasaba de la raya. Bueno, es una manera de comunicar también, pero positiva, parece negativa. Hoy se le salió la cadena al predicador, dicen. No necesariamente. Las personas que reciben la exhortación, como decir, no, es duro y fuerte. Hoy vino nervioso, vino sacado. Y quizá no es eso. Claro, también el delincuente nunca va a decir, bueno, apréndanme porque he cometido un delito, le dice al policía, aquí estoy. No, va a decir, no, policía esto, policía lo otro, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, el pecador va a decir lo mismo. Y el hermano ofendido porque se lo confronta con la verdad también va a decir lo mismo. Hoy está... ¿Está? Bien, es comunicación positiva aunque parece negativa para algunos. Para el que transgrede los límites de Dios sí le va a parecer una comunicación negativa, pero es positiva según la Biblia. Bueno, Pablo dice en el verso 19 del capítulo 12 de 2 de Corintios, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios, en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. O sea, no les vamos a pedir perdón porque estamos retándolos. Y escuchen, esto también va para los papás. El papá no debe pedir perdón cuando reta a un hijo. Ahora, si el papá se salió de sí, se le salió la cadena efectivamente y retó al hijo porque se le salió la cadena, eso es otro problema. El papá tiene que corregir su carácter, ¿sí? Y no descargarse con el hijo. No, eso es pecado y está mal, hace un daño. Pero eso ya no es positivo, es negativo. Pero cuando un papá pone disciplina, se pone fuerte, levanta la voz, pone límites, está bien, es una comunicación positiva porque le hace bien a un hijo. Así está la sociedad porque muchos que hoy son grandes, en un tiempo fueron niños, criados sin límites, con padres tan holgados, que les permitían hacer lo que quieran. ¿Y hoy qué hacen? Efectivamente lo que quieren. ¿Y cómo está el país? Y como cada uno se le da su gadarena gana. Y así vivimos, ¿no? Un país donde la sociedad vemos que no tolera los límites, no reconoce la ley.
Y así nuestra cultura le pasa esto. Es triste, pero es verdad. Me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Parecería como egoísta, Pablo. Como aquí hay que sujetarse a la voluntad de Pablo. Y bueno, si la voluntad de Pablo es la de Dios, y sí. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Cosas que se corrigen no con cariño, sino con palabras fuertes. Pero como digo, los que están en contiendas, envidias, iras, ¿cómo creen que a una persona airada le puede caer? Y mal. Es más, una persona que viene con su mente toda batida del mundo, ¿no? O de su crianza, ¿cómo estará su corazón? ¿Dulce, en paz o en revolución? Y sí, en revolución. Somos nosotros, cada uno individualmente, que debemos sanar nuestras heridas en Cristo. No podemos decir, bueno, es que mi papá, mi mamá me criaron así. Entonces hace 20 años que yo soy un loco de la guerra, que me sujetan de lunes a lunes con chaleco y solo me sueltan para pasear un ratito. Pero si estás en Cristo hace 20 años, ya habría que haber sanado las heridas, habría que haber dejado atrás la ira, el enojo, la revancha, la contienda, la crítica, el cuestionamiento. Eso ya tiene que terminar. Tiene que terminar. Y ya no tiene la culpa ni papá ni mamá, somos nosotros si es que estamos en Cristo Jesús. Si no, no estamos en Cristo Jesús. Estamos en la iglesia, pero todavía pertenecemos a los hijos de la oscuridad. Todo esto es una comunicación positiva, como digo, aunque no parece. Bueno, ahora vamos a la que sí parece, que efectivamente también es, porque la anterior también era. La enseñanza sistemática es necesaria para el crecimiento en la verdad. Eso sí, creo que en esto no hay mucha confusión en cada uno de nosotros. Efesios 4:11 dice, y él mismo, hablando de Dios, ¿no?, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero para qué? ¿Para ver quién tiene más títulos? No, no es para eso. Aunque en algunos contextos se corre a ver quién tiene más títulos. Pasa en todo grupo social. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que Dios constituye ministros para capacitar personas para que todos edifiquen el cuerpo de Cristo. Hasta que todos, dice en el verso 13, lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto viene bien, porque hoy, por ejemplo, hablamos de una de las doctrinas, la del Espíritu Santo, que a más de uno lo arrastró por vientos de doctrina con la cual se crió o con la cual fue confrontado en algún momento y fue arrastrado al error, ya sea por ingenuidad o con intencionalidad. La persona fue arrastrada al error y a usar las lenguas fuera de contexto, por ejemplo. Usar las lenguas de una manera que la Biblia no manda. Y jactarse y ufanarse de ello encima. Y creerse más espiritual encima. Pero ¿para qué hace? ¿Para qué Dios constituye maestros? Para que edifiquemos la iglesia y para que evitemos que la iglesia, o por lo menos los miembros de ella, sean arrastrados por cualquier viento de doctrina, sino que sean empujados por la sana y única doctrina de la Biblia. También por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ven cómo
la actividad del liderazgo que capacita las personas, los miembros, que tienen diferentes capacidades, cualidades, y entre sí unidos se ayudan, pero ¿con qué? ¿Con qué propósito se ayudan? Con el propósito de ir edificándose en el amor. En amor, en conocimiento, en fe, bueno. Pero el amor, el verdadero amor, lleva consigo el conocimiento, la fe, el sentido de la responsabilidad, el sacrificio y demás. Cosa que a veces no se entiende por no entender el amor. Que el amor no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita, no hace nada indebido, que se goza de la justicia, que no se goza de la maldad, ¿no? Bueno, y muchas otras cosas. Bueno, eso desde el punto de vista ministerial hacia la iglesia y entre nosotros. Pero ya que hablamos de entre nosotros, vamos a hablar de entre nosotros en general, ¿sí? Primer punto, si nosotros queremos tener una comunicación positiva, ¿sí? Comunicación positiva. Yo quiero comunicarme positivamente, ya no quiero comunicarme como lo vi que se puede llegar a hacer en la Biblia mal, tener una comunicación negativa con mis hermanos. Aunque pueda ser muy piadosa, con lindas palabras, pero sigue siendo negativa, así que si no edifica a mi entorno, si no lo edifica en Cristo, no es positiva, a eso me refiero. Primer punto, memorizar la Biblia o tenerla bien a la mano. Dice, bueno, yo no recuerdo nada. Bueno, pues usted tiene la Biblia a mano, no hay problema. Mientras la tenga a la mente o a la mano, está bien, la tiene cerca. Segunda de Timoteo 1:13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Significa que las palabras que son sanas, se les puede cambiar la forma en que se dicen, la forma en que se interpretan, y cuando se malinterpretan, no conforme a lo que Dios quiso decir, sino lo que se une a mi experiencia personal o a mi percepción personal de lo que debería ser, entonces ahí cuando ya no retengo las formas de las sanas palabras, sino una forma no correcta o una forma insana de comunicar la voluntad de Dios. Y eso ya de por sí nos hace arrancar mal. Si ya interpretamos erróneamente la Escritura, por más buena voluntad, corazón, sencillez, abrazo, cartita, sonrisita, abracito, besito, carita, lo que quiera. Por más que le pongamos todo eso, si partimos del error, nunca vamos a tener una comunicación positiva. ¿Quiere entenderlo mejor? Si yo le doy a alguien con mucho cariño, con mucho amor, una golosina, una comida que no probé y está en descomposición, pero yo lo hice de todo corazón. Sí, bueno, hermano, pero lo mandaste a la terapia intensiva. Eso es algo positivo, un regalo saludable, una comida saludable, no es una comida mortal. Bueno, pero yo lo hice de corazón, sí, partiste del hecho que compraste algo que estaba podrido. Bueno, ahí entiende entonces lo importante de interpretar correctamente la Biblia como punto de partida. ¿Está? Número 1. Número 2, importante también lo que viene ahora, atentos. Mantener un corazón y una boca limpia. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo que está adentro sale por fuera, ¿sí? Ahora, si mi corazón está lleno de amargura, lleno de contención, lleno de ira, lleno de celos, pleitos, contiendas, ¿qué voy a hablar por mi boca? Y el resultado de todo eso es indiscutible, porque de la abundancia, de lo que hay en mi mente dando vuelta, de eso voy a terminar hablando. Como quiera, pero de eso voy a terminar. Por eso tan importante es que mi mente se llene de la verdad de Dios y lo profundo de mi ser esté en la paz de Cristo. Buscar la paz y seguirla, guardar mi lengua del mal, ¿sí? Y en corazón sano y limpio es otro punto de partida también a tener muy en cuenta. Dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No es solamente la edificación una opción, sino una necesidad.
Yo no puedo decir, bueno, no edifiqué a nadie, pero bueno, tenía ganas de pavear un poco. Bueno, la Biblia dice, no pavee, no paveemos, sino comuniquemos algo que la iglesia necesita. Máxime aún si no disponen de nosotros, que somos, ya hablándonos cada uno, que somos sabios o entendidos en la Biblia, no aprovechemos bien el tiempo para que en el tiempo que están hablando con nosotros comuniquemos cosas positivas, cosas edificantes, porque es necesario, porque todo el mundo está recibiendo información negativa, corrupta, mala, violenta, infernal, todo el día está recibiendo en el trabajo, a través de las redes, a través de los medios de comunicación, está recibiendo información corrupta, mala y dañina, infectando la mente y el alma humana de cosas malas o cosas erróneas que parecen buenas, para colmo, que parecen piadosas, pero son veneno mortal. Ninguna palabra, o sea que ninguna es ninguna palabra que tenga pedazos de verdad, sino que sea verdad pura, porque es necesaria para la edificación, otorgando al mismo tiempo la gracia que Dios da a los oyentes a través tuyo, dándole el conocimiento de la verdad. En 2 de Timoteo 2:14, dice Pablo otra vez a Timoteo, le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Por eso dije hoy al principio que si usted a una persona le propone contienda de argumentos, no se prenda en ello porque no va a haber una comunicación positiva. Porque no somos llamados al debate. Bueno, pero puede ser un defensor. Bueno, si estamos en un contexto donde vamos a debatir puntos de vista desde un punto de vista maduro, sin emociones negativas, como hoy vemos, ¿no? Lo que se llama grieta en todo sentido, que el otro es el enemigo. Hoy pasa también en la iglesia esto de la grieta y más o menos, porque si vos vieron que está el que es calvinista o arminiano, el que es amilenialista, milenialista o postmilenialista, y algunos se ponen el casco, se agarran el fusil, ¿no es cierto? Y dice, este es amilenialista, él es milenialista, el otro amilenialista, no, y le tiran al otro, vos sos de los arminianos, no, vos sos calvinista, sos el diablo, ¿no? Y bueno, entonces no pueden conversar, no pueden poner un punto de vista porque ven al otro como el diablo. No ven como un hermano al otro. Lo odian ya por el solo hecho que proclamó algo. Y eso no es madurez, eso es contienda pura. Eso es un espíritu de sectarismo sin una mente centrada en la Biblia. Sin argumentos, acompañados de mansedumbre, porque ¿cómo debemos responder a aquel que demanda razón de nuestra esperanza? Con humildad y mansedumbre. Pero claro, si no hay ni humildad ni mansedumbre, hay orgullo y contienda, lo único que vamos a hacer ante uno que interpreta contrario, ya sea porque es inmaduro o porque está convencido de algo que nosotros quizás ni siquiera estamos seguros, pero como nosotros tenemos la fe en la fe, que es algo erróneo, creemos porque creemos en lo que creemos, no porque la Biblia se reveló claramente a nosotros, sino porque creemos en lo que creemos. Y nos aferramos a lo que creímos siempre, pero no porque nos lo hayan demostrado, sino porque nos pareció bien. Y eso no está bien. Entonces mucha gente, porque cree en lo que cree, se levanta con ira contra otros, y así se dividen las iglesias, así se enojan los hermanos, así se enojan unos con ellos, andan todos enojados, todos endemoniados. Bueno, es triste, pero bueno, es así. Usted no sea así. Amén. Le doy con un palo. No. No. Porque si no, si usted o yo nos comemos un caníbal, ¿qué somos? Caníbales también. Entonces no se coma un caníbal. Si no es caníbal también. Y si no hable mal de los caníbales, pues usted lo está comiendo usted. O yo. Seamos maduros en la manera de pensar. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Me encanta este versículo.
porque es clarísimo la palabra de verdad. Hay una palabra de verdad, pero hay que usarla bien. A veces la palabra de verdad, por ejemplo, en el matrimonio, la palabra de verdad se utiliza para humillar al cónyuge o para someter al cónyuge. La palabra de verdad se utiliza para ponerme en perspectiva, ¿no? Yo bien y el hermano mal. Generalmente, supónganse, tenemos una buena costumbre en un área de nuestra vida. Somos un ejemplo, por ejemplo, de trabajo. Pero en nuestra familia somos un desastre porque andamos armados siempre en casa. En nuestro matrimonio se tiran piedras y nosotros después hablamos, no trabaja el hermano, ¿cómo puede ser? Y el hermano me diría, o Dios me diría, ¿y vos no trabajás para enderezar tu matrimonio? No trabajás para eso. No, bueno, pero yo trabajo. Sí, pero trabajá también para tu matrimonio, porque no sos ejemplo en eso. No, pero yo soy ejemplo en el trabajo. Sí, pero hay que ser ejemplo en todo, no en una cosa. Entonces, hay que usar bien la palabra de verdad, siempre para edificar, no para humillar al otro, no para rebajar al otro, no para ponerme yo en perspectiva de ganador y el otro perdedor, de yo espiritual y el otro carnal. No, porque somos todos muertos si Cristo no estuviese por nosotros. Y somos todos salvados por la misma gracia, por la misma misericordia de Dios. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, otra vez, bien la palabra de verdad, con humildad, con el deseo de edificar, de compartir y de crecer juntos. Está bien. Por eso se nos dice a los cristianos, por medio de Colosenses 3:8, pero ahora, o sea, los que ya son salvos, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esto habla claramente que nuestra manera de hablar debe ser ajena a todo contacto con emociones negativas que estén a lo largo del tiempo conviviendo con nosotros. Y después, ya lo dijimos en una manera al principio, hablar conforme a las palabras de Dios. Dice en 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea glorificado ¿quién? Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Un consejo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En definitiva, hablar no que hablar con un salmo, que vos le digas Jehová es mi pastor y el otro te conteste y nada me faltará. No, no dice eso la Biblia. Aunque estaría bueno que jugando practiquemos. Me gustó el otro día el hermano Luis cómo oraba el Salmo 23, así. Gloria a Dios por eso. Me gusta que oren con la Biblia. A algunos no les gusta que oren con la Biblia o con la Reina Valera 1960, pero es la palabra que siempre aprendimos y no está mal. ¿Qué me importa? A mí me gusta. Es más, en ese idioma me gusta hablar. Porque Cipriano de Reina y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, perdón, le cambié el nombre, se tomaron 10 años para traducir esa Biblia que tenemos. 10 años de su vida. Y no le va a decir, Cipriano, Casiodoro. No, déjalo. ¿Qué problema hay? No hay una Biblia en cordobés, ¿o sí? Bueno, entonces leamos la Reina Valera 1960. Dios es bueno, ¿verdad?
Él nos enseña a comunicar de manera positiva. Tenemos que tener cuidado ¿de quién? De nosotros. Porque somos nosotros los que queremos comunicar positivamente. Y vivimos en un mundo tan evangelicalizado que tendríamos que volver a las Escrituras y vivir en una iglesia escrituralizada, mejor dicho. Miren los términos que invento, pero bueno. Tendríamos que movernos para ahí mejor, porque vamos a andar mucho mejor, seguramente. ¿Cuántos creen esto? Y sí, definitivamente no va a haber tantas chispas, ni malos entendidos, ni emociones desencontradas, sino al contrario va a haber sinceridad, alegría, comunión. Y eso es así, porque la palabra de Dios es una y la interpretación es una. Y debemos buscar la correcta. En definitiva, si vamos a hablar, sea para alentar, consolar y llevarnos a la madurez mutuamente. En 1 Tesalonicenses 4:17 dice, hablando de la venida del Señor, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cuando dice siempre con el Señor estaremos, bueno, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras que nos lleven a pensar en la venida del Señor y no en lo meramente circunstancial o temporal. Como en 2 Corintios 13:11 se les aconsejaba a ellos, a los corintios y a nosotros. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Mire qué manera de comunicar amor, con un beso santo. Mire qué manera de comunicar amor, edificándonos, perfeccionándonos, consolándonos, buscando tener un mismo sentir, un mismo parecer, alentarnos unos a otros, motivarnos, exhortarnos al amor y a las buenas obras, exhortar a congregarnos como algunas tienen costumbre de no hacerlo, dice la Biblia, y a las buenas obras, animarnos a hablar lo correcto, a estudiar. Hay tantas cosas que hablar cuando nos reunimos a compartir, que sea para compartir no los errores del culto, las torpezas que cometió uno el otro, sino aprovechar los tiempos que son cortos para edificarnos mutuamente. A veces somos arrastrados por los impulsos de nuestra carne o las sugerencias de Satanás, reunirnos para cuestionar, criticar, desacreditar al hermano y vivir continuamente una batalla campal, secreta, pero campal, que no edifica a nadie, hermano. Es más, desmotiva las pobres ovejas inocentes que escuchan, o los hijos que son dóciles todavía, que son tiernos en sus corazones, se comienzan a enfermar. Por eso no hay peor que un líder loco, enfermo, desubicado, desacatado, rebelde. Es lo peor, porque estás infectando el corazón de los piadosos. Dígale, ayúdanos, Señor, a comunicar positivamente. Padre, oramos en esta noche porque vemos el gran peligro de hacer una comunicación negativa, destructiva. Pero por otro lado, lo mucho que puede dar un creyente que habla verdad en amor. Un líder que exhorta con sencillez y humildad, con fuerza si es necesario de manera puntual, pero en todo para edificación. Ayúdanos a ocupar nuestro lugar, a cumplir el llamamiento de 2 Corintios 13, a consolarnos, a animarnos, mutuamente a sentir una misma cosa, a perfeccionarnos entre todos y así a Cristo en cada miembro de la iglesia y como un conjunto el cuerpo de Cristo para tu gloria en el nombre de Jesús y decimos todos, amén.